Te lanzo otra creencia limitante y la desarrollas tú. Invertir es solo para gente con mucho dinero. Bueno, ahora eso ha cambiado, ¿no? Para mí la inversión es un concepto de generación de pasivos. Todo lo que no sea... Por eso sí que consigo que se necesita mucho dinero. Pero la especulación o el trading, la capitalización, no requiere de mucho dinero por hacer la diferenciación. Y algo también que es súper importante que entienda la gente, bueno, que entienda todo el mundo, pero la gente joven que nos escucha, es que en el mundo, no solo de la inversión, sino también para mí del emprendimiento, en esa ecuación que te lleva al éxito, el componente de juventud es tan poderoso, o sea, el tiempo que tienes delante, porque es algo que va evolucionando de forma exponencial. Pero tienes que invertir en formación con personas que hayan fracasado mucho. ¿Tú crees que es algo que no interesa, que la población tenga educación financiera y esté preparada? ¿Es incompetencia por parte de las personas encargadas? ¿Cuál es tu visión al respecto de esto? Creo que si no tienes el apetito para poder capitalizarte o poder asumir ningún riesgo, no puedes dejar tu dinero en una cuenta bancaria, aunque te esté cubriendo la inflación, ¿no? Porque te puedan dar un 3,25 y de alguna forma estás medio, en el promedio estás medio cubriendo la inflación. Es absurdo, ¿no? Es decir, porque así no consigues nada. ¿Cómo ves el dinero? O sea, ¿qué es para ti ahora mismo? Si lo tuvieras que resumir. Bueno, estamos grabando. Bienvenido, Félix. Gracias, Pedro. ¿Qué tal? Oye, te traemos en calidad de experto en inversión, uno de mis temas favoritos, como sabrán así que para poner un poco en contexto a la audiencia, preséntate directamente si quieres y luego empezamos ya a entrar en materia, a darle caña. Muy bien. Pues yo soy Félix Fuertes, me categorizo a mí mismo como una persona extremadamente curiosa y por eso empecé en el mundo de las finanzas, porque uno de los puntos principales que más me llamó la atención era que algún día dejaría de existir. ¿Dejarías de existir tú? Dejaría de existir yo. Vale. Y pensé, ¿cómo está el sistema montado para yo poder extraer el máximo valor posible dentro de lo que es mi existencia, que es enana comparado con toda la cantidad de miles de años que existencia de la humanidad y tal, ¿no? Y a partir de ahí empecé a desarrollar una carrera orientada hacia ese componente que es el dinero, que es lo que a priori la sociedad parece que le da más valor, dejando de lado luego otros puntos, ¿no? Dentro de ese triángulo de salud, dinero y lo que es la muerte, ¿no? Entre comillas. O el sexo, ¿no? También. Y entonces, pues, soy una persona que se ha dedicado entera y completamente al mundo financiero, desde siempre. ¿Qué ramas has tocado sobre todo? Pues mira, quería entender cómo funcionaban los incentivos, entonces empecé a estudiar administración y dirección de empresas en la universidad, y en la universidad ya empecé a hacer pinitos en bolsa, sobre todo en demo, lo típico de que compras, no tienes ni idea, compras el BBVA, el Santander, el Telefónica, ¿no? De turno. Y eventualmente pues me encantaba la idea de meterme en auditoría financiera. Creía que entrando en una Big Four podría conocer cómo funciona un negocio desde dentro, podría relacionarme con directores financieros, es decir, podría llegar a un nivel, ¿no? de comprensión a nivel corporativo y a nivel empresarial alto, y de ahí podría entender cómo se mueve el dinero, cómo se mueven los incentivos, cómo las corporaciones impactan en sus incentivos a la población. Es decir, creía que iba a lograr eso. Entonces desarrollé toda mi carrera en ese ámbito, o sea, toda mi carrera estudiantil. Pero bueno, tuve mucha suerte y fui pasando por diferentes becas, entrando en banca de inversión primero, luego me metí en una empresa de telecomunicaciones en Vodafone, luego entré en auditoría financiera, estuve 3 años, luego estaba en brokeraje en mercados financieros en el mercado de divisas, luego me mudé a Israel y estoy viviendo lo capital riesgo, la inversión en startups. Mientras tanto soy un fan, desde 2016 empecé a invertir en cripto y la verdad es que me encanta todo, tío. Momento interesante hoy también para hablar de las cripto. Luego abriremos ese melón. ¿Cómo ves el dinero? O sea, ¿qué es para ti ahora mismo? Hay un montón de formas de percibirlo, ¿no? Sí. Pero si lo tuvieras que resumir. El dinero es la gasolina que mueve o genera contexto en torno a los incentivos del ser humano, ¿no? Y hacia dónde nos desarrollamos.
Entonces, el dinero como tal, desafortunadamente, se ha convertido en una herramienta que se está utilizando para influenciar y tener poder en los demás desde un punto de vista más de comportamiento, ¿no? Y bueno, pues básicamente para mí el dinero es eso, ¿no? Es decir, el que haya es el último eslabón o el punto central bajo el que se rige absolutamente casi todo lo que hacemos en la vida. Antes, por ejemplo, perdona Pedro, antes estaba hablando con una amiga y me dice, estoy harta del trabajo, o sea, de la empresa que he montado, porque me he pegado, porque me he relacionado con los CEOs de estas compañías. Al final, ¿para qué? Para 300.000 euros, 400.000 euros de participaciones en una empresa que a lo mejor las vendo, tal. Y le digo, fíjate, el detalle del nivel de energía, de intensidad, de gasto, de coste de oportunidad que has dejado de experimentar con tu familia, con tus amigos, de salud, para conseguir 300.000 euros, que es tu incentivo principal. Es decir, tu incentivo principal, por mucho que te quieras engañar a ti misma, no era el montar un negocio para ser la empresa líder en ese negocio y tal, eso es tu ego personal, pero eventualmente la razón principal por la que te lanzaste a esto es porque pensaste que te ibas a hacer millonaria, ¿no? Entonces veo que el dinero, desafortunadamente, y creo que por mucho que luego haya personas que digan lo contrario, ¿no? Que hay cosas más importantes que el dinero, desafortunadamente de manera intrínseca se ha convertido en la herramienta o en el foco, en el recurso más importante del sistema actual. Estoy muy de acuerdo, y súper casualmente, antes de empezar a grabar este podcast, estaba escribiendo un email para mi newsletter y iba justo sobre esto, ¿no? Creo que le puse como asunto las bolas del dragón, ¿no? Como que en la serie de Dragon Ball como que tenían que coleccionarlas, y el email contaba tal que así, como que para mí existen una serie de poderes que todos tratamos de coleccionar de una forma u otra, como pueden ser pues la belleza, las habilidades o la inteligencia, como puede ser la fama, el dinero, y hay muchas otras, ¿no? Y digo, el dinero lo que tiene es que es uno de esos poderes coleccionables. Lo que pasa que, y hay mil formas de verla, todas válidas, ¿no? Pero esto me parece curioso, y yo lo veo como el único poder que es líquido realmente y que te permite adquirir otros poderes a través de él, ¿no? Porque sin dinero viviríamos o sea, te permite acceder a otros poderes, cambiarlo por otros poderes, ¿no? Porque realmente en un mercado podría existir una transacción en la que una persona, un asesor, te cambia su tiempo y habilidad por hacer la declaración de la renta a una prostituta a cambio de 20 minutos por su tiempo más atracción, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, al final el dinero lo que te permite es tener acceso a los poderes, o sea, poder comprar el tiempo de los demás, la fama de los demás, el atractivo de los demás, la habilidad de los demás. Y por eso coincido mucho contigo en que... Y no solo eso, también es un medidor extraordinario de sentimiento, ¿no? Del contexto y del enfoque de la sociedad. Es decir, por ejemplo... ¿En qué sentido? Pues si en el sector inmobiliario, por ejemplo, en España, tienes que los pisos en 5 años o en 7 años se han multiplicado por 2 o por un 150%, eres capaz de... O sea, eso ya te está dando una medición real de cómo el dinero está fluyendo hacia ese sector o hacia vertical concreto, y por tanto la valoración es superior. Por lo tanto, contextualmente te está dando una información de que, por ejemplo, hay una falta de oferta en el parque inmobiliario, porque hay una mayor valoración, porque hay una demanda alta, porque el dinero fluye a ese nicho y porque ahora mismo esos activos tienen un mayor precio, ¿no? Entonces, no solo tampoco es o sea, pasaría lo mismo con las prostitutas, ¿no? Con las escorts y tal, pues que cojan y que digan, oye, pues ahora mis servicios valen 200 euros. ¿Tú crees que las prostitutas suben el precio por la inflación? No, lo hacen porque tienen más demanda, ¿no? O porque ellas perciben que la calidad de su servicio vale más porque sus clientes repiten, ¿no? Entonces, todo esto es un concepto de oferta y demanda que nos da una percepción muy, 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 muy chula de contextualmente dónde está el pensamiento o el enfoque de la sociedad. Es una conversación interesante pensar cuán inelástica es la
digamos, la demanda de la prostitución, ¿no? Es decir, si hicieran lobby todas y multiplicaran los precios por 4, ¿hasta qué punto perderían o mantendrían demanda? Pero bueno, eso es otro tema. Mira, a mí donde me gustaría entrar, porque estabas explicando ahora el problema de la vivienda, y yo hace 4 días literalmente abría Instagram y veía en el feed lo que yo considero analfabetos financieros pidiendo soluciones para la vivienda que no tienen ningún tipo de sentido si entiendes la matemática básica de oferta y demanda y demás. Y entonces yo creo que venimos de que hay un problema de base a nivel de educación financiera, ¿no? O sea, yo pasé por el colegio, el único... Pero dices de esta gente que no tiene ni idea, dices tú. Para todo, para la sociedad en general. O sea, yo entiendo que los estímulos de conocimiento financiero que tú habrás sido capaz de absorber a lo largo de tu vida han sido un poco por voluntad propia, por empezar a curiosear, por interesarte por la bolsa, por leer, por buscar en internet. Pero por lo menos yo recuerdo pasar por el colegio y que el primer estímulo que tuve yo era una optativa en segundo de bachiller. O sea, cuando ya sabes definir ADN, te sabes el análisis morfosintáctico y las capas de un volcán, ahí tienes una optativa al final, que es economía, que te enseñan a hacer un balance de situación, pero la gente realmente sale de la educación básica sin tener ni idea de cómo funciona una nómina, sin entender una factura, sin saber qué es la TAE, literalmente, ¿no? Entonces, o sea, creo que aquí es un problema de base, de educación. ¿Tú crees que es algo que no interesa, que la población tenga educación financiera y esté preparada? ¿Es incompetencia por parte de las personas encargadas? ¿Cuál es tu visión al respecto de esto? O sea, primero la población española, de hecho salió un informe del Banco de España que había cogido una muestra bastante pequeña, también me parece una muestra pequeña, pero que salía que la educación financiera del 60% de la población entre los 30 y los 60 años era aceptable, es decir, eran 3 preguntas además chorradas, es decir, que tampoco creo que sea una muestra relevante, ¿no? Pero te da una percepción de que la educación financiera va ligada a la necesidad de supervivencia. Es decir, cuando tú estás en el colegio y te dan esa forma de aprender de manera teórica, un chaval yo te lo digo porque tengo estudiantes, por ejemplo, de 16 años. De hecho, se lo he dicho a los asesores y incluso a mi socio, me escriben, me dicen, oye, ten una llamada con este chico de 15 años porque es un crack, no sé qué, damos becas a chicos que son menores para incentivarles, ¿no? Y tengo llamadas con ellos. Son, Pedro, respuestas que son monosílabos. No hay ningún interés. Les dices que que con 24 años van a tener sus primeros 100.000 euros. Si se forman ahora, tendrán la mentalidad o desarrollar la mentalidad para que cuando salgan de la universidad, si fueran a una universidad y no se enfocaran en tal, aún así, con el tiempo disponible que tienen y tal, tendrían, ¿qué? 3 veces, 4 veces mínimo el patrimonio de sus compañeros cuando salieran de la carrera, y eso solo para empezar, porque ahí empieza realmente tu vida a nivel profesional. Bueno, pues aún así, tampoco te creas que los chavales en el colegio tienen unos incentivos demasiado elevados como para meterse a aprender educación financiera, porque no tienen... La única visión que tienen es la que viene en redes sociales del Ferrari, una vida de la leche, de fiestas y tal, porque ellos necesitan y quieren vivir eso. Ese es su incentivo, ¿no? Por tanto, ves que realmente esta muestra del Banco de España, que es a partir de los 30 años cuando empieza a haber un nivel de educación financiera elevado, observas que los españoles, afortunadamente, podemos considerarnos dentro de un nicho emprendedor, que tenemos iniciativa, que cada vez estamos más hartos del establishment más funcionarial y queremos libertad y seguridad, ¿no? Y al final pues te lleva a buscar esa forma o esa vía de encontrar esa educación, ¿no? Esa forma de primero de filtrar y de saber cómo gestionar tus propias finanzas, de cómo tomar decisiones de inversión, cómo tomar decisiones de especulación, pero además son cosas completamente distintas. Cómo incrementar tu patrimonio conociendo tu propia tolerancia al riesgo. Es decir, hay muchos componentes que esos incentivos empiezan cuando ya tienes 30 años, tienes que pagar la hipoteca, empiezas a pensar que quieres tener hijos porque se te pasa el arroz, ¿sabes? Y ahí ya tienes unos incentivos que sí te llevan a educarte. O sea, es decir, que creo que desde mi punto de vista no es un problema del sistema. O sea, no es un problema del sistema que salgan del colegio sin educación financiera. Creo que es
directamente los incentivos de los chavales. Total, total. Y algo también que es súper importante que entienda la gente, bueno, que entienda todo el mundo, pero la gente joven que nos escucha, es que en el mundo, no solo de la inversión, sino también para mí del emprendimiento, en esa ecuación que te lleva al éxito, el componente de juventud es tan poderoso, o sea, el tiempo que tienes delante, porque es algo que va evolucionando de forma exponencial con el tiempo. O sea, si tú empiezas a emprender con 18 años, pongamos, tienes tanto tiempo para darte golpes, para arriesgar y vas aprendiendo por el camino que cuando llegas a la edad media en la que empieza la gente a emprender, ya tienes 10 másters en emprendimiento y vas con muchísima ventaja. Y lo mismo, esto lo dice mucho Warren Buffett, ¿no? O sea, el típico experimento de que si tú vas colocando X cantidad de dinero en una cuenta, ves esa década de diferencia de empezar con 20 a empezar con 30 años, por ejemplo, y es bestial cómo va componiendo el dinero de cara más adelante, ¿no? Entonces, es una pena la gente que también se da cuenta como tarde muy de esto, ¿no? Sí, a mí por eso me gusta también recalcarlo aquí, porque sé que, o sea, bueno, nos escucha gente de todas las edades, pero es verdad que la gente joven también tiene bastante interés por el podcast y digo, hostia, es que si despiertan ahora, tienen mucha ventaja, mucha ventaja. O sea, yo creo que primero tienen que tener un proceso, o sea, tienen que tener un nivel de autoconciencia de su propia existencia muy elevado para querer formarse y educarse financieramente, ¿no? Que generalmente esto suele llevar más del incentivo que de la pseudoesclavitud que vivimos, de estar en un trabajo anclado 8 horas, de tener que depender de una nómina, y a lo mejor tienes compañeros que son unos desgraciados y por qué tú tienes que vivir una vida así. Es decir, sale esa pregunta de ¿realmente voy a estar? Ya ni siquiera cuánto me va a quedar de jubilación, ni de pensión, ni historias de esas que ya hemos hablado mucho, ¿no? Sino también de cómo voy a vivir mi vida, es decir, cuál va a ser mi salud mental y mi salud física en los próximos 40 años, compartiendo espacio todos los días con personas a los que no aprecio. Entonces de ahí sale un poco el disgusto por el hecho de trabajar en un trabajo que no te gusta, y no significa que ese trabajo sea un mal trabajo o que inicialmente lo despreciaras o no te gustara. Es que lo has ido despreciando a medida que has ido viendo el anclaje que tienes y la enorme dependencia que hay, ¿no? Por lo tanto, lo que tú estás diciendo de empezar antes o después, es decir, eso una de dos: o eres una persona excesivamente reflexiva, por ejemplo, escucha los podcasts de Worldcast. Tú tienes, por ejemplo, unas reflexiones, Pedro, sobre el estoicismo y sobre la filosofía brutales, que ojalá jóvenes puedan escucharte, reflexionar, ir por la calle, hablar con su padre, con su madre, contarles sobre esa idea. Porque cuando empiecen a reflexionar sobre su propia existencia, a mí me vino de golpe. O sea, no te creas ni siquiera que yo soy una persona muy reflexiva, pero que estaba durmiendo. Me acuerdo además la noche, estaba durmiendo y de repente me desperté y dije que voy a morir. Pero además que voy a morir en plan como estoy viviendo aquí mi vida como si fuera eterno y algún día no voy a existir. Y viví esa sensación de desasosiego de... Hostia, que no soy infinito, que han habido millones y millones de personas antes que yo que me han llevado a mí hasta este punto, que yo estoy disfrutando una época y habrá millones y millones de personas después, ¿no? Por tanto, cuanto antes elabores o consigas trabajar ese poder de autoconsciencia, de tu propia existencia, y no dejes que llegue ese momento en el cual ya estás trabajando y estás quemado de esa esclavitud que tienes con tu trabajo y tal, sino que elaboras ese proceso antes, ahí es cuando tú dices, ¿no? Es decir, tu tolerancia al riesgo se incrementará muchísimo, porque dirás, coño, si algún día voy a dejar de existir, ¿por qué me voy yo aquí ahora mismo a...? ¿Sabes? Es decir, me puedo dar hostias, ¿no? Porque ya no es ni siquiera una cuestión de ser jóvenes, es que incluso con 60 años... o con 65 puedes permitirte darte hostias, porque también vas a dejar de existir en un momento dado. Por tanto, la realidad es que luego hay que ser inteligente, ¿sabes? Es decir, hay que ser inteligente financieramente y saber cómo tomar las decisiones, ¿no? Pero que cuando eres joven puedes lanzarte a emprender o a innovar o a generar dinero o a intentar ganar pasta sin necesidad de esperar a que llegue ese trabajo, tío. Que estás ahí, claro, ¿no? Sí, es que a mí la parte complicada de lo que hago en ese proceso de tratar de que la comunidad de personas que te sigue pues
abra los ojos un poco es que estás continuamente luchando contra objetos muy brillantes que llaman mucho más la atención que tu discurso, ¿no? O sea, la persona que te muestra un Lamborghini verde pistacho y una piscina llena de botellas de Moet y mujeres y de todo, pues es un discurso mucho más llamativo y mucho más fácil de que entre que yo que te digo, oye, que sí, que eso pueden ser adornitos que le acabas poniendo a tu vida si es lo que quieres y lo que te hace feliz, pero que el verdadero activo que no tiene precio y que realmente quieres construir y quieres lograr es, para mí, por lo menos, es la libertad. Pero claro, la libertad es aire, o sea, no hay nada que puedas enseñar que digas esto es la libertad. Claro. ¿No? Y al final, pues, es ese tira y afloja continuamente de la sensación que tengo, ¿no? O sea, con la gente muy joven que estás tratando de luchar contra algo que cala muy bien, que es un mensaje que cala muy bien y sobre todo depende también del nivel de conciencia de base que tengas, ¿no? O sea, hay discursos en internet que pues al que está muy perdido en la vida pues le calan fácil y al chaval que yo creo que tiene un poco esa chispa por los motivos que sea, porque creo que al final ese hambre, ese instinto o esa necesidad de responsabilizarse en el entorno financiero o de autoconciencia se puede despertar de muchas formas. O sea, yo sé perfectamente cómo despertó en mi caso, pero fue algo súper serendipia, se llama, cuando consigues algo sin intentarlo, ¿no? O sea, fue algo que fue casual simplemente y que a lo mejor mis hermanos viviendo y criándose en el mismo entorno exacto que yo no tuvieron esa percepción de ciertos hechos en cierto momento que en mi caso me hicieron clic, ¿no? Igual que en tu caso ese día que a lo mejor te despiertas, pues a saber por qué habrá sido, ¿no? Cada uno tiene sus circunstancias, pero es medio complicado, ¿no? Sí, o sea, yo la opinión que tengo de esto es que primero cada ser humano o cada persona tiene que saber identificar su propio contexto como persona, ¿no? Porque a partir de ahí es como bien dices tú, vas a poder desarrollarte o intentar encontrar esa libertad que a priori es como he empezado la entrevista, ¿no? Es decir, he empezado diciendo el dinero, desafortunadamente, es el vehículo a la libertad. Sí. Y por tanto, en el momento que yo me di cuenta de eso, es en ese momento cuando tomé la decisión de empezar a enfocarme a entender bien el dinero y sobre todo cómo se relacionan cómo se generan los incentivos en torno al dinero. Y efectivamente, como bien comentas, el enfoque hacia la libertad es un enfoque basado en, primero, que tú sepas qué es lo que te gusta. Es decir, ¿eres un emprendedor? Pues adelante, emprende. Y estrellate y encuentra algo que realmente te encaje y seas bueno, ¿no? Como has comentado de los de New Project, ¿no? Pero básicamente, o puede ser trader, ¿no? O puede ser inversor. Es decir, hay un escritor, bueno, una figura pública, es Robert Kiyosaki, vale. Que él en Padre Rico, Padre Pobre comenta en el libro, y luego tiene un juego que se llama Cashflow, que el Cashflow, quien no lo haya jugado, es un juego que recomiendo. El Cashflow, básicamente la carrera de la rata, cuando te quedan oportunidades de inversión o de poner tu dinero a funcionar, y como bien dices tú, de no desaprovechar esa oportunidad de que en el largo plazo, en 10 años, puedas tener un patrimonio mayor, ¿no? Lo distingue en dos categorías. Lo distingue en la categoría de capitalización y lo distingue en la categoría de flujos de caja. Y curiosamente, todo el mundo empieza siendo asalariado con unos gastos enormes, no tienes capacidad de inversión, no tienes capacidad de generar flujos de caja y por tanto tienes que capitalizarte primero. Y después de la capitalización es cuando ya empiezas a capitalizarte, ya te puedes ir a los flujos de caja, ¿no? Que directamente es la parte más pasiva, que es la que te entregaría como esa libertad. Claro. Este proceso de entender el funcionamiento del dinero y de cómo crecerlo, en el medio, en la parte de capitalización, es donde yo estoy de acuerdo contigo, Pedro, en el que no es que falte educación financiera, sino que incluso hay una prensa absolutamente brutal, es decir, una comunicación absolutamente brutal en contra de la especulación, en contra de lo que es la capitalización. Total. Entonces, directamente eres asalariado y tienes que ir directamente a generar ingresos pasivos. Pero ¿qué pasa entre medias, ¿no? ¿Cómo capitalizas? Emprendes, te lanzas, inviertes, haces trading, por ejemplo, o te metes en el sector inmobiliario
pero que también es trading, realmente. Lo que pasa es que de inmuebles, pero es lo mismo. Te capitalizas y entonces haces crecer tu patrimonio hasta un punto en el que ya sí que puedas generar flujos de caja y esos flujos de caja te den la libertad para poder perseguir tu sueño. Claro, el problema es que la especulación, que es algo que yo me considero, en mi título digo que soy especulador a largo plazo, porque considero, cuando escucho, por ejemplo, a ciertos inversores value conocidos, que no voy a mencionar, veo algunas veces algunas sesiones que hacen ellos y me encanta cuando veo que ponen, mirar esta empresa, estaba cotizando aquí, ha cotizado aquí, imagina si lo hubierais vendido de ahí arriba, ahora está cotizando aquí otra vez. Y yo pienso, digo, tú eres un puto trader, tío. Claro. ¿Sabes? No eres ni siquiera un inversor value. No puedes decirle a la gente, esta empresa tiene unos buenos fundamentales, se ha multiplicado por 2, tenéis que haber vendido ahí arriba. ¿De qué va esto? Entonces, ese proceso de especulación o de capitalización tiene que estar muy, muy denostado y de hecho precisamente es la filosofía de inversión de Warren Buffett, aunque Warren Buffett venda a 20, 30 años vista, ¿no? Pero no deja de ser un especulador, aunque se metan conmigo porque ya se han metido conmigo en otros podcasts por decir esto. Sí, todo es especulación al final. O sea, sí. Cuando tú pones dinero encima de una mesa, esperas que ese dinero pues que crezca, ¿no? Es una forma de especular siempre. Hablando, o sea, por entrar en lo que es el bloque de creencias limitantes alrededor del dinero que consideres que la gente tiene, ¿qué es lo más común que percibes en la población general? Bueno, percibo que es la percepción de la magnitud en la cantidad del dinero, o sea, es decir, de la percepción que ellos tienen de qué es mucho dinero. Vale. Es decir, acabo de venir de una conversación con una emprendedora que soy inversor en su startup y la tía me dice, estoy haciendo una ronda de 300.000. Y digo, ¿por qué no hacer de 1 millón? Si tu competencia lo está haciendo 80 millones, una ronda en Estados Unidos. Y me dice, es que eso es mucho dinero. Y que digo, pero ¿cómo es posible que tú pienses que 300.000 euros es mucho dinero? Es decir, yo creo que el sesgo y la mentalidad hacia el dinero, el problema que existe es que se considera ya que 100.000, 200.000 euros es una cantidad desorbitada de pasta, ¿no? Y entonces ya te genera unos sesgos brutales de saboteo, de esto no es para mí, no me lo termino de creer, e incluso voy a ir más allá. Y este es quizás el enfoque que sí que viene del sistema educativo, por lo menos en España, que es el partir de cero, partir de la nada, tener un salario, saber gestionar, que siempre estés al límite todos los meses, al límite, y que de repente cuando tienes 100.000, 200.000, pues has perdido el incentivo o has perdido las ganas de seguir trabajando, de hacer cosas, entonces tienes que volver otra vez a sentir ese incentivo de llego aquí hasta final de mes, por lo tanto estos 100.000, 200.000 me los voy a gastar. Que ahí puede salir que se gasten en un Lamborghini o que se compren un coche que no necesitan, que lo he visto como gente se compra coches que no necesitan. Total. Hacen malas inversiones, le dejan el dinero a familiares. O sea, yo Pedro, alucino, porque es que ese es el proceso, incluso no es ni siquiera de mentalidad financiera, es un proceso de no respetarse a sí mismo, de que la gente no se respeta a sí mismo, no respeta su tiempo de vida, su tiempo de actividad, de hacia dónde podrían orientar o podrían entregar valor, porque también la libertad significa el que tú puedas coger y que puedas tener, eliminar la preocupación del dinero para centrarte en generar valor en la sociedad de alguna forma. Ya lo encontrarás, ¿sabes? Ya lo verás. Te lanzo otra creencia limitante y la desarrollas tú. Invertir es solo para gente con mucho dinero. Bueno, ahora eso ha cambiado, ¿no? Es decir... Es que para mí invertir es dedicar dinero, recursos a algo que va a tener un retorno. Puede ser también invertir en ti mismo, en desarrollar tus habilidades, que creo que es el primer paso. De hecho, para generar... Me gustó mucho, no conocía el juego de Cashflow, pero para dar ese primer salto, la inversión en ti mismo muchas veces es algo necesario incluso, ¿no? Sí, o sea, es decir, por ejemplo, en una empresa cuando te contratan aunque tengas mucha experiencia y seas un crack, te siguen pagando cursos. Es decir, si eres un directivo con años de experiencia y tal, aún así te pagan el MBA de turno. Es decir, la formación siempre va a estar ahí, la inversión. Es fundamental invertir en formación, empezando por ahí primero, pero tienes que invertir en formación con personas que hayan fracasado mucho.
Y esto es un sesgo porque yo tengo entrevistas con emprendedores que siempre la primera pregunta que le hago es ¿cuántas empresas llevas? ¿No? Y al final, esto es a nivel de inversión, pero que a nivel de formación sería lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuántos años de experiencia tienes? Pero no haciendo este tipo de inversión concreto, sino cuántos años tienes de experiencia dándote de hostias, ¿sabes? Es decir, has aprendido de las hostias, puedes enseñarme a mí sobre esas hostias que te has dado, ¿no? Y luego a partir de ahí, creo que el concepto de mucho dinero, en cierto sentido tiene... O sea, como el mundo de la inversión es un concepto relativo, es decir, porcentual, y si planteamos que hagas una inversión como la que dice Warren Buffett y vas promediando entre un 7 y un 12 anual porque inviertes todos los años en un DCA en el S&P 500, al final, si tú has invertido 10.000 euros, pues en 30 años tendrás 160.000. Es decir, que tampoco es una cantidad de dinero extraordinaria como para decir que la inversión es solo para las personas que... o sea, es decir, como para que necesitas mucho dinero realmente para que tenga sentido. La inversión, tal y como la planteo yo con poco capital, es para capitalizarte y para que luego la puedas invertir en activos de mayor riesgo para poder incrementar tu patrimonio. De hecho, mi visión siempre ha sido que el trading, por ejemplo, sea una forma de capitalizarte y para que ese dinero que ganas del trading, que no viene de tus ahorros, puedas invertirlo a largo plazo y eso ya no te dé dentro de 30 años 160.000 euros, te dé 500.000, 1 millón, y eso ya es una cantidad de dinero considerable. Uh-huh. Y a partir de ahí ya... Porque también tengo muchos conceptos. Es decir, para mí la inversión es un concepto de generación de pasivos. Todo lo que no sea... Por eso sí que consigo que se necesita mucho dinero. Pero la especulación o el trading, la capitalización, no requiere de mucho dinero, por hacer la diferenciación. Porque al final yo no invierto en un proyecto pensando por ejemplo, en una empresa cotizada si no me paga dividendos. Estoy especulando con la acción. Si me paga dividendos, entonces invierto. Estoy invirtiendo en la acción. Es un concepto diferente. O si estoy generando valor, estoy invirtiendo. Y aquí es donde entra, por ejemplo, ahora una dinámica que es las firmas propietarias o las empresas fondeadoras, que se está aprovechando mucho esta dinámica para poder hacer trading o especular o capitalizarte con capital que no es tuyo, que te dan 100.000 o 200.000 euros y que con eso puedes estar generando en términos relativos, en términos porcentuales, un 1, un 2%. Puede ser un año, puede ser en 3 meses, puede ser en un mes, puede ser una semana, dependiendo de tu capacidad y tu experiencia, pero ya esto sí que te permite capitalizar tu inversión a largo plazo, tu patrimonio, y ahí ya sí yo creo que... Por eso, perdona, porque a lo mejor querías decir que la inversión no requiere de mucho dinero. Desde mi punto de vista, diferencio entre especulación, que no requiere de mucho dinero, aunque sí que puedes apostar Yo lo que digo es que vivir de tus inversiones requiere... Vivir de tus inversiones yo creo que requiere mucho dinero, pero comenzar a invertir no es esperar a tener $500,000 en la cuenta. No, o sea, por supuesto. Que para tener, no sé, hay 1000 instrumentos según el perfil de inversión que tengas y el perfil de riesgo que tengas o cómo quieras diversificarte. Pero lo que pasa es que yo no recomiendo invertir con poco dinero, ¿sabes? Pero dejar el dinero en la cuenta... No, eso ya es... Claro, ahí voy. O sea, que yo lo que veo es que existe una cultura del ahorro muy fuerte, muy arraigada, que consiste en ir metiendo moneditas en la hucha, no tocarlo. Pero claro, si no lo tocas, pasan 10 años y la inflación se ha llevado una mordida brutal de tus ahorros, ¿no? Entonces, que digo, como mínimo, o sea, si eres una persona asalariada que quiere ahorrar para tener una cuenta de emergencia, digo, pues como mínimo, si no te una cuenta remunerada, no sé, que también es un instrumento financiero, ¿no? Un mecanismo de inversión, pero que veo muchas personas como esperando a decir, no, yo todo lo que no sé ahorrar, si en algún punto tengo mucho dinero. Claro, yo entonces me gustaría matizar, ¿no? Porque es decir, creo que si no tienes el apetito para poder capitalizarte o poder asumir ningún riesgo, no puedes dejar tu dinero en una cuenta bancaria
aunque te esté cubriendo la inflación, ¿no? Porque te puedan dar un 3,25 y Sí, de alguna forma ahora. en el promedio estás medio cubriendo la inflación. Es absurdo, ¿no? Es decir, porque así no consigues nada. Dependes completa y absolutamente de tu empresa, que es pues eres esclavo, ¿no? Es lo que estábamos hablando desde el principio, ¿no? Por tanto, si a ti te da lo mismo tener libertad o no, porque yo conozco personas que no pasa nada. Es decir, hay personas que dicen, a mí me gusta mi trabajo, me gusta ser un esclavo. Ole, o sea, es decir, no quiero cambiar tu mentalidad. O sea, es tu filosofía, tu vida. Hay personas que están hechas para eso, yo creo. O sea, sin problema. Y no hay problema. Pero es verdad que si decides tomar las riendas de tu vida y quieres invertir tu capital porque la jubilación, no vas a tener una pensión, se te come la inflación y tal, yo personalmente creo, primero, que hay que formarse, pero hay que formarse en saber identificar, primero, el contexto del mercado, que es muy sencillo. Segundo, y digo muy sencillo porque al final el contexto del mercado son los incentivos que tenga la población concretamente, pues y eso al final hay mucho contenido, por ejemplo tu podcast, que hay mucho contenido que lo expone, ¿no? Por lo tanto no es muy difícil acceder a esa información. Una vez tienes ese contexto, cada año aparecerán 2, 3, 4 oportunidades. O sea, es decir, Nvidia fue el año pasado, Bitcoin fue el año pasado, en 2023. Ahora tendremos las cripto de nuevo y habrá otras oportunidades de inversión. El oro ha sido la oportunidad de inversión desde inicios de este año. Siempre hay algo, siempre hay una oportunidad que si entiendes contextualmente cómo funciona, siempre podrás especular con ello, siempre podrás invertir dinero, esperar, tener una noción clara de hacia dónde puede ir o en qué momento venderías, o en qué momento te saldrías del mercado y pivotar sin ningún problema. Y vas sumando. Y asumir, obviamente, que también hay momentos que puedas perder y tal, y asumir que puede ir mal para salirte del mercado y te quedas con las manos paradas. Y ya eventualmente, ya cuando tu perfil cambie, porque ya te conviertes en alguien que digas, estoy hasta los huevos de hacer esto, de especular, entonces ya ahí puedes empezar a invertir. Pero ya cuando inviertas tendrás 200, 300.000 euros. O sea, los que entraron en el 2019 en cripto o en 2020... O sea, yo tengo alumnos, pero dejando de lado también alumnos, personas que conozco de mi día a día, que llegaron a 300.000 euros sin hacer prácticamente 2 operaciones. Total. Y empezaron con 30.000 euros, que es una cantidad de dinero importante, pero que vieron la oportunidad, entendieron el contexto, tenían la mentalidad de capitalizarse, de aprovechar la oportunidad, consiguieron llegar a 300.000 y ahora los tíos se han montado un negocio con el que facturan millones, por lo tanto ya a nivel de inversión han emprendido, pero han invertido en su propia empresa y en su propio conocimiento que han adquirido a través de formación, como bien comentas, han invertido en inmobiliario o sea, es decir, que al final hay un componente en el que si estás de acuerdo con dejar tu dinero en la cuenta bancaria, nadie te va a decir nada. Si eres una persona que no quiere aprender sobre especulación, mételo en una cuenta indexada al SP500 a 30 años. Aunque también es verdad que el contexto puede cambiar, pero bueno, ok. El histórico igual no es tan fiable, ¿no? Que puede cambiar. Sí. O sea, que el SP500 capitaliza porque el gobierno gasta y porque los bancos centrales le dan dinero a los bancos que a su vez los bancos utilizan para comprar deuda del Estado, por lo tanto el Estado sigue gastando. Claro. Por tanto, al final todo deriva en el gasto. Y al final el apetito y el incentivo contextual que tienen los americanos es comprar bolsa, comparado con los españoles, que es el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, el SP500 contextualmente es un mercado alcista porque la educación financiera te dice que... O sea, yo he visto un documental en Netflix que es que había un coach financiero diciéndole a un jugador de rugby que se iba a jubilar, que el tío se iba a quedar sin dinero, que hacía, le decía... Mete dinero en el SP500 que todos los años da un 12%. Y se terminó el documental. Ya está. Y me quedé pensando, joder, vaya mierda de consejo financiero que le ha dado al jugador de rugby. O sea, el jugador de rugby se fiará de este tío diciendo, bueno, pues yo pongo el dinero en el SP500 y no perderé en poder adquisitivo ningún año. Y el día que se vengan mal dadas y el SP500 se tenga que descapitalizar porque haya una guerra de la hostia, ¿quién se lo va a esperar? O cuando los incentivos de los inversores o del mundo entero sea tener dólares, o sea movilizarse a China. O, como la gente no entiende ese contexto, volvemos al principio,
porque no le dan seguimiento y no se han formado sobre ello. Entonces, yo voy metiendo en el SP500, voy dejando que fluya y el día que vuelva a mi punto de entrada, como lo habrá pasado a muchos que habrán invertido en el IBEX 35 hace 20 años, pues se encuentran con que ahora mismo están en el punto de entrada, ¿sabes? ¿Tu visión de las cripto ahora mismo, cuál es? ¿Cómo ves el mercado? Bueno, las criptomonedas es el mejor experimento creado por la sociedad. ¿Vale? Ha sido además una aceleradora experimental del comportamiento de la población, ¿no? Al final no dejamos de ser ecosistemas descentralizados, estados descentralizados. Es exactamente lo mismo, es sistemas feudales antiguamente descentralizados. Y las criptomonedas surgieron como un sistema de incentivos para alinear los intereses de todas las personas que estuvieran dentro del ecosistema, ¿no? De este ecosistema blockchain. Desafortunadamente se ha convertido en un ecosistema lleno de humo, donde incluso todos los esfuerzos que han habido en torno a las cripto de alinearlos y de que sean lo más cercanos posibles a lo que es una acción cotizada de bolsa, es decir, que tú puedas tener una cripto y que tengas derecho a dividendos, que puedas tener gobernanza sobre el protocolo, etc., que puedas puedas tener parte de un negocio descentralizado. Incluso ahí los mismos fundadores, los mismos creadores de esos protocolos, estoy hablando de protocolos ya importantes, y les ha seguido en fila todo el mundo. O sea, es decir, hay escasos protocolos, escasas empresas en cripto que realmente hayan conseguido mantener su alineamiento con los inversores, con los holders. Al final lo que utilizan es su propio token para financiar su propia actividad. Por lo tanto, tú eres la contrapartida de ellos. Por lo tanto, el mercado cripto lo veo que primero probablemente se aprecie porque el dólar se va a devaluar. Entonces, si el dólar se devalúa, todo sube. Y además es una cuestión de inflación dentro del mercado cripto, porque hay más inyección de dólares dentro del mercado cripto, más inflación de todo, y por tanto, si tienes dólares, estás perdiendo valor, estás perdiendo contra la inflación del mercado cripto. Por lo tanto, te diría mercado cripto alcista, por supuesto, pero si uno tiene que invertir en criptomonedas, tiene que invertir en proyectos que hayan demostrado que su alineamiento con los holders ha ido hasta el fin, ¿no? hasta el final. ¿Y cómo sabes eso? Pues viendo cómo el proyecto gana y factura una cantidad importantísima de dinero y utilizan ese dinero para desarrollar la actividad y no se lo guardan, que se puede ver a costa de seguir cogiendo tokens, que es humo, ¿vale? Y venderlos en el mercado capitalizándome, ¿no? Y seguir engañando a la gente diciendo que todavía acabamos de empezar y tal, ¿no? Que eso es mucho lo que le pasa en el mercado cripto a los proyectos per se. Y ahí, por ejemplo, lo que digo es que si alguien quiere invertir en criptomonedas, que intente elegir calidad y que esta calidad la perciba el resto del mercado también. Es decir, que todo el resto del mercado perciba que este proyecto tiene una calidad alta y que en el momento de verdad, en el bull run de verdad, en el momento que capitalice todo, que realmente esta cripto en particular sea ultra demandada por personas e instituciones, que haya una narrativa alrededor potente y que no sea un humo que básicamente es lo que es el 99%, ¿sabes? Es que para mí el mundo cripto hay una serie de pilares fundamentales que yo como que no termino de ver, ¿no? Primero lo veo que es un negocio que está diseñado para que ganen pasta los creadores del proyecto, para que ganen pasta los venture capital que los apoyan, para que ganen pasta los exchanges, los market makers, los influencers que las promocionan, y el último eslabón de la cadena es el holder, claro, el que compra el inversor retail que va a participar en una cadena, o sea, que está en una cadena ya donde el resto van a ganar sí o sí, prácticamente, ¿no? Y luego también, o sea, por ejemplo, con las meme coins se ve muy... O sea, se ve muy fácil, ¿no? El reflejo exacto de la... O sea, lo veo como una queja, ¿no? Por parte de los agentes de los especuladores, los traders que están en el mercado. Es una queja, ¿no? Eso es una forma de
de seguir a Elon Musk y con la idea de esto no vale nada, entonces por lo menos démosle algo de valor que sea simplemente jugando. Claro. ¿No? Como si fuera un casino. Porque los mismos proyectos nos han decepcionado. Pero son proyectos que tienen el supply súper controlado y súper poca liquidez. Entonces, o sea, el creador del proyecto es el que tiene ahí las riendas. Y sí, tú puedes entrar tratando de coger un pump muy difícil de coger, pero la gran mayoría ahí va a perder de los que controlan el supply de la moneda. O sea, por parte de los que controlan el supply de la moneda. Siempre. Y luego, algo que tampoco me hace demasiado sentido es el tema de los ICOs, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo, yo puedo crear un token del podcast, ¿vale? Y lo lanzo a mi comunidad, los hypeo un montón, le doy un montón de bombo. Vale, solo por ese hype la gente va ciega como un caballo a comprar directamente. Bien, compran mi token, yo voy a monetizar esa acción de mi comunidad, pero yo en ningún momento estoy sacrificando equity de mi proyecto. Por eso es ideal. Y por eso es una pseudo... No voy a decir un pseudo scam, porque no lo es. Porque al final no dejas de tener escritos a fuego en un contrato inteligente los incentivos de tu proyecto. Es decir, ¿qué va a recibir esa persona? Está programado, ¿no? Entonces, de alguna forma... si yo dijera, es un token simplemente para que especulen, para ver a qué capitalización llega mi podcast, la gente lo compraría igual. Sí. Lo comprarían. Y yo no estoy sacrificando equity del podcast. Y estarías capitalizándote. Y me estaría capitalizando a lo bestia. Esto lo estaba hablando porque hay algunos negocios que estaba pensando en... Estoy buscando un exit en varios negocios y incluso en negocios míos también. Y lo pensaba y decía, a lo mejor no tengo ni que vender el equity, ¿sabes? Monto una DAO que es una organización autónoma descentralizada, reparto los tokens entre... Bueno, de hecho, haría NFTs para dar una membresía o una cualidad concreta, ¿no? de membership, y luego te daría unos tokens que un poco representen, pues que si el NFT representa tu membresía, pues que los tokens representen tu poder de gobernanza, ¿no? Y me capitalizo y no vendo mi empresa, yo me comprometo a una serie de cosas que lo vinculo a una web, que a lo mejor, pues, yo que sé, en un hotel, por ejemplo, pues tienes un mes o un mes y medio al año para ti. Un hotel en África, en el Serengeti. Y puedes irte de safari o puedes mandar a gente tú de safari si quieres un mes, porque te he dado un NFT y has comprado la parte proporcional. Pero yo sigo ganando dinero. Claro. Primero sigo ganando dinero de todo ese periodo en el cual nadie va. Eso es lo primero. Porque voy a seguir reservando habitaciones, sigo teniendo el poder real sobre la sociedad. Pero segundo, y esto es algo este es el primer concepto financiero que a todo el mundo le tiene que quedar claro, que es el anticipo de cash flow futuro. Es decir, si tú, por ejemplo, vendieras tokens de Worldcast y tú quisieras ceder parte de los derechos económicos de Worldcast en los próximos 3 o 4 años, tú estarías capitalizando 4 años. Eso es decir, que si eventualmente tú luego quieres dedicarte a tu proyecto y poner una figura que te represente a ti, o no sé, movilizas, o al final Worldcast sigue funcionando, seguirá generando réditos, tú te desapegas, has capitalizado una barbaridad, has capitalizado 4 años de réditos y eso al final te lo da el propio lanzamiento de un token que está alineado con los incentivos de esas personas porque ellos quieren formar parte de Worldcast. Claro. Pedro ha montado algo tan potente que yo quiero formar parte de ello, ¿no? Llego tarde, ¿sabes? Pero pagaré una valoración muy alta sobre esto porque me interesa. Y tú no cedes derechos, tú cedes derechos económicos, pero los derechos de tu sociedad, y si que el día de mañana coges y dices que a partir de ahora solo lo vas a hacer sobre temas financieros, el podcast, y a lo mejor a la gente no le gusta la idea, pero tú has decidido que vas a hacer solo temas financieros, sigues teniendo todo el poder de gobernanza. Sí, a mí lo que me da vértigo de los NFTs es el componente vitalicio, de alguna forma, que tienen. O sea, tú los emites y están ahí para siempre, son propiedad de alguien para siempre, son un activo real, ¿no? O sea, no enfocándonos en Worldcast, sino, por ejemplo, el modelo de ACA, es un club de inversión. Un club de golf tiene acciones normalmente que se pueden comprar y vender entre socios y potenciales socios o interesados en acceder al club. Eso
perfectamente podríamos decir, oye, pues nosotros aceptamos a 2.000 miembros dentro de ACA, 2.000 inversores en startups y compran el NFT y si, claro, empieza a estar muy cotizado de repente estar aquí dentro, pues puedes vender tu NFT más caro a otra persona, establecer unos royalties, un 20%, por ejemplo, pero claro, nosotros cobramos una membresía anual y eso en cualquier momento, o sea, no tiene ese carácter que te vincula, no que te vincule, sino decir, yo dentro de 10 años, por ejemplo, digo, pues decido parar el periodo de inversión, esperar a las desinversiones y ya está, porque considero que ya está este proyecto. Pero tú con el NFT ya has capitalizado todo el tiempo que querías capitalizar. Yo sí, pero el que se queda el que acaba de comprar el NFT en el momento que se dice, no, pues ahora se espera las desinversiones. Da igual, porque esa persona lo que quiere es acceder a... Pero su NFT pierde todo el valor. No, porque ese NFT representa representa... Ah, bueno, claro, porque... No, sí, el NFT... No, sería solo el acceso, como la acción de un club de golf. Entonces sería la acción de un club de golf que cierra y tú la acabas de comprar. Porque las SPVs que invierten en cada startup son diferentes. Claro, después, claro. Del club, ¿no? Claro. Ah, ya te entiendo. ¿Entiendes? O sea, sería solo la forma de sustituir la membresía, pero claro, ya siempre va a haber, o sea, esos 2.000 NFTs van a estar en posición de una persona que siempre lo va a haber comprado y va a estar esperando algo por tu parte porque para algo soy propietario. En el momento que cesa la actividad, el NFT no vale nada y tienes a 2.000 personas de muy mala hostia. Estás como condenado a hacerlo ya para siempre, o sea, a continuarlo de por vida. Bueno, no sé si me explico. Sí, pero no estoy totalmente de acuerdo con eso, porque al final tú también con el NFT estás vendiendo la opción de formar parte de un grupo selecto de personas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo un CryptoPunk. Vale. Y los CryptoPunk cotizaron en su momento a 200, 300 mil dólares. Pues este CryptoPunk me da el acceso al CEO de Coinbase, por ejemplo. Vale. Entonces yo al CEO de Coinbase le conocí en Denver. Y solo lo pude conocer porque tenía un CryptoPunk. Entonces... oye, por un lado la membresía me da acceso a una serie de inversiones, pero por otro lado estás en una comunidad que estarás toda la vida conectado con esta comunidad, ¿no?, de inversores. Entonces tiene su valor. Sí, o sea, te quedarías con la parte comunitaria, pero claro, el que lo compra un mes antes de que se anuncie, oye, pues a partir de ahora ya no se va a utilizar esto como un vehículo para... Bueno, entiendo que tú, Pedro, ya sabrás, ¿no?, con bastante antelación, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, el periodo de desinversión, yo cuando monto un vehículo de inversión en capital riesgo, sé cuánto tiempo voy a estar invirtiendo y cuánto voy a estar desinvirtiendo. Totalmente. De hecho, ahí es donde también puedes ir dándole ese valor al NFT. Es decir, el NFT se le puede dar un valor a 5 años porque vas a estar 5 años. Cuando falten 4, pues 4, 3, hasta que valga 0. Entonces ya el NFT no se vende. Y durante el periodo de desinversión ya estás... desinvirtiendo, no vas más en NFTs y ya está. ¿Y crees que en este bull run que parece que estamos ahora encarando, o que es, X, ¿no? Lo que pueda pasar, crees que, porque yo veo, o sea, la tecnología NFT es una tecnología muy útil realmente. En el bull run anterior, hizo mucho ruido alrededor de cosas muy llamativas con el nombre de... Muchos brillantitos. De NFTs, exacto. Pero ¿crees que se empezarán a utilizar de forma práctica y veremos que en los próximos años, o sea, próximos 2 años a lo mejor, o 3 o 4, ver cómo se empieza a implementar esa tecnología de forma mucho más eficiente? Yo creo que los NFTs ya han tenido una adopción bastante amplia y sí, están muy orientadas a la propiedad privada, es decir, a lo que es y de forma indivisible, por supuesto, por eso es un NFT. Y todo lo que sea arte digital, todo lo que sea coleccionismo, eso no tiene futuro. Vamos, desde un punto de vista especulativo puede seguir como las meme coins, pero no dejan de ser meme NFTs, ¿no? Pero desde un punto de vista de propiedad privada tiene toda la lógica del mundo, ¿no?, los NFTs. Total. Y de hecho en el sector inmobiliario pues hay empresas que han estado tokenizando los inmuebles a través de NFTs. O sea que el NFT es algo muy poderoso. Luego tiene un componente también que a mí me gusta mucho, que es el de la escalabilidad, ¿no? Es decir, tú puedes hacer infinitamente escalable un vehículo de inversión o un vehículo cualquiera, una sociedad, a través de la emisión de NFTs, porque todo es simplemente programación, es decir, seguir ampliando. No tienes que pasar por notario, no tienes que... Obviamente porque es un componente de membresía, ¿no? No un componente de propiedad. Pero bueno, se puede. Yo, por ejemplo, en Wyoming tengo una DAO, que es una DAO, pero con LLC.
Vale. Por lo tanto, el NFT es un NFT soulbound, es decir, está vinculado a tu billetera y no puedes traspasárselo a nadie y se muere, es decir, deja de tener validez en el momento que o pase cierto tiempo o que no haya unos tokens que dentro de la misma billetera le digan al NFT, le lancen un mensajito diciéndole, oye, yo estoy vivo, ¿no? Y los tokens se pueden mover, pero claro, si tú no tienes el NFT, game over. Entonces, en Wyoming, en Vermont y en Miami hay regulación específica sobre cómo puedes crear una sociedad, una LLC, sin tener una limitación como te pone Delaware de 250 inversores, y ahí puedes coger y montar sí, yo creo que tienen aplicaciones muy chulas que vamos a ver pronto, el tema de reventa de entradas, por ejemplo, que suele ser un problema, ¿no? Gente que compra un montón de entradas, llevarte, joder, pues lo lógico es que si Taylor Swift, de repente un tío llega y compra 100 entradas para un concierto de Taylor Swift, que cuando las revenda, pues por lo menos la organización o Taylor Swift se lleve el royalty. Y hace poco me presentaron una startup además con equipazo de founders ex Spotify y ex Universal o Sony, o sea, founders muy, muy top, y me pareció interesantísimo el proyecto. O sea, básicamente es tokenizar de alguna forma sustituir a las disqueras. Es decir, que tú puedas comprar acciones de un artista cuando está iniciando. Entonces, claro, una disquera lo que hace es coger un artista con talento, le pone pasta para que pueda desarrollar su carrera musical a cambio de un porcentaje. Pues este artista, es bonito porque al final la gente que te está apoyando tu proyecto, o sea, te está apoyando tu propia base de fans que confían de verdad en ti, y puedes hacerlos millonarios, o sea, los puedes hacer millonarios, y luego el artista podría recomprar incluso a sus propios fans su propia carrera musical. Entonces, claro, el que invierte en Drake en el año 2000, pues se hace rico al cabo de 15... No sé qué tan ejecutable será, pero cuando le eché un vistazo al deck y demás, dije, hostia, es un buen... es un proyecto que ya existe, ¿sabes? Tiene bastante competencia ya. De hecho, yo soy dueño de una parte de un disco de Snoop Dogg, que se financió en una plataforma en la cual lanzó 500 NFTs. Compré 2. Ah, vale, esto lo he visto. Sí, había una... ¿Cómo se llama esa plataforma? La he visto también. No la he visto. Y mira, a nivel de lo que es la formación, porque esto es algo también donde mucha gente se pierde, el formarse en el mundo de la inversión, ¿qué recomiendas? O sea, formarse en una vertical y especializarse en ella y masterizarla, formarse un poco en finanzas a nivel general para ser capaz de tomar ciertas decisiones. O sea, ¿cuál es tu take aquí? Mira, yo tal como lo planteo, creo que primero estábamos hablando de la educación financiera, ¿no? Es decir, necesitas educación financiera para poder tener visión a largo plazo, ¿no? Y tener paciencia. Porque ahí empieza primero el sesgo del cortoplacismo y del querer el beneficio rápido, ¿no? Y la dopamina y tal, precisamente porque no hay educación, ¿no? La educación te permite tener visión, ¿no? Porque al final no deja de ser... Hay una frase de Séneca que dice que tú eres tan sabio como los años de experiencia que acumules de las personas que has aprendido. Es decir, es un poco gracioso el tratado sobre la brevedad de la vida. El tío dice, yo tengo 500 años porque he aprendido de 500 años de aprendizajes de muchas personas, ¿no? Que a su vez aprendieron de otras, por lo cual he acumulado todos esos años. La formación en educación financiera te da visión y elimina el cortoplacismo. Es fundamental, porque si luego tú te metes a invertir o te metes o sea, aunque sea aprendiendo o especular, el problema es que tú no eres capaz de aguantar 30 años con un activo de inversión, porque tu contexto cambia. Puedes tener hijos, puede un familiar tener problemas de salud, puedes perder tu trabajo, puede que ya no te fíes más del mercado. Piensas que el SP500 está en máximos históricos, está muy caro, no tienes ni idea de por qué está tan alto. Entonces lo liquidas a los 10 meses y se acabó lo de los 30 años. ¿Sabes? Y esto pasa muy, muy, muy a menudo. Es decir, no te creas que lo de hacer aportaciones en indexados, DCA y tal. O sea, afortunadamente hay divulgadores que divulgan de esto y llevan a la gente a tener esa mentalidad, pero específicamente en productos muy concretos, pero no dentro de un entorno muy amplio. Entonces, creo que la gente tiene que aprender a descubrir el precio de los activos financieros. Es decir, creo que tiene que formarse primero en entender
si algo está barato, si está caro, Vale. si está comprable, si es vendible, Muy de acuerdo. el riesgo, es decir, entender cuál es el riesgo, independientemente del vertical. Es decir, si es cripto, forex, da exactamente lo mismo. Es decir, entender por qué se mueven las dinámicas del mercado, cuál es el movimiento más probable, cómo voy a reaccionar yo ante este movimiento, cuál es mi sensación o cómo me siento ante este análisis que he hecho, ¿no? Es decir, dedicarle mucho tiempo y formarte en la parte de descubrimiento del precio. Hay gente que lo llama trading. Sí, ¿sabes? pero ¿crees que este descubrimiento del precio o esa habilidad es transversal? Sí, es horizontal. De hecho, tienes la base principal de educación financiera, tienes la capacidad de descubrir el precio de los activos y luego ya verticalmente tú ya te vas especializando en los activos que tú quieras ir aprovechando. Pero tú necesitas una metodología. Es decir, Amazon, por ejemplo, no se ha metido en el sector del videoclub online, el reparto, el cloud y tal, sin tener una misma metodología. Es decir, tiene una misma metodología empresarial y van desarrollando luego verticales que van explotando. Su metodología empresarial yo no la conozco, ¿vale? Pero tiene que haber una metodología empresarial porque eso es imposible, tener diferentes verticales, ¿no? Eso pasa lo mismo con el mundo de la inversión y en el momento en el que te enfoques, no puedes enfocarte desde el querer aprender cómo funciona una estrategia concreta en un mercado concreto, porque pierdes absolutamente todo el proceso de entender por qué el precio se mueve se comporta de esa manera, el contexto que lleva a que el precio se comporte de esa manera, y que eso te da una capacidad muy sana de tomar pocas decisiones al año, muy pocas, en las cuales puedas capitalizarte sin tener ni siquiera que apalancarte, porque el problema del mundo del trading, es decir, el descubrimiento, yo lo llamo descubrimiento del precio, la gente lo llama, otros formadores lo llaman trading. El problema del trading es que se entiende que es algo que se tiene que hacer en pocos minutos o en pocas horas. Cuando tú puedes hacer una operación de trading a días vista, a semanas vista, a meses vista, porque primero descubres que el precio, en el contexto que se encuentra en el mercado, está comprable y lo puedes mantener durante semanas o durante meses, ¿no? Ahí es donde hablábamos un poco antes de si se necesita mucho dinero o no. Es decir, ahora afortunadamente, por ejemplo, dentro de lo que es el proceso de capitalización, que para mí, por ejemplo, la vía no más rápida, pero la que menos recursos requiere, tanto cognitivos como recursos económicos, es la vía del trading, porque no necesitas construir un equipo humano alrededor ni nada, simplemente eres tú, desarrollar tu propio autoconocimiento y conocerte mejor y ir desarrollando tus habilidades, y luego eventualmente ya pues, serás capaz de capitalizarte porque eres especialmente bueno descubriendo el precio de un activo. Y ahora entraré un poco en los sesgos mentales que afectan generalmente en este tipo de procesos, ¿no? de trading o de descubrimiento del precio. Esto te permite capitalizarte, ¿vale? Afortunadamente ahora, por ejemplo, hay una dinámica, hay una corriente que es el de las firmas propietarias, que son firmas de inversión. Ya llevan casi 10 años funcionando, lo que pasa es que ahora están empezando a ser más notorias, las cuales no dejan de ser una suerte de broker. Yo recuerdo en el 2012 que fui a un evento de Forex y me acuerdo que me tocó en un sorteo una cuenta de 100.000 euros de un broker. Y en ese momento me quedé como... ¿Qué es esto? O sea, es decir, como me están dando 100.000 euros y me la dan durante un año. Entonces, yo, al cabo del año me la quitaban. Todo lo que ganara durante el año me la quedaba. Y tenían unas reglas de pérdidas y tal. Y ahí me quedé con una idea en la cabeza de qué es esto. Empecé a indagar y descubrí que hay firmas de inversión que se denominan firmas propietarias que se dedican a buscar traders. Lo que pasa es que este concepto solo está establecido, o al menos de una manera más abierta y más pública, en Estados Unidos, que es la idea de, oye, yo te formo, si eres bueno y pasas un periodo de prueba, te financio y eventualmente te puedes dedicar a esto, ¿no? Te puedes dedicar al trading, capitalizarte y luego tú ya harás con tu dinero lo que tú quieras, que ahí personalmente creo que es un error, porque si nosotros pensamos a largo plazo, creo que si ganas dinero de la especulación y del trading deberías invertirlo a largo plazo, ya que con tus ahorros no vas a ser capaz, o un porcentaje muy pequeño de la población va a ser capaz de conseguir ahorrar lo suficiente como para tener un patrimonio de $500,000 como mínimo al finalizar hasta llegar a su jubilación, ¿no?
este concepto de firmas propietarias me fascinó. Y parece que le fascinó a más gente, porque empezaron a salir lo que es una línea paralela, que es empresas fondeadoras, que no es lo mismo. Es decir, una firma propietaria es una firma de inversión con su licencia, que ponen su propio capital los propios socios o captan socios que ponen dinero, forman a sus traders, gestionan el dinero y lo tienen todo súper diversificado en muchas estrategias, muchos tipos de traders distintos para que siempre haya una rentabilidad determinada, ¿no? Que se pueda realmente predecir, ¿no? o gestionar. De ahí salen las empresas fundadoras cuyo negocio es, oye, ¿y si nosotros les damos capital, 100.000, 200.000 dólares o euros a traders que no tengan por qué mostrar su currículum, porque no tengan, o sea, que ya realmente vengan formados, que sean capaces de gestionar ese patrimonio para poder darnos a nosotros capital y ellos también llevárselo? Vamos a montarlo, pero cobrando como unas evaluaciones. Al final el modelo de las empresas fundadoras es inteligente, porque como en el primer año generalmente los traders, en el primer y segundo año generalmente los traders, entre el 80 y el 82% de los traders pierden dinero, que es un disclaimer que tienen la mayoría de los brokers de CFDs, pues estas empresas fundadoras se apalancan por detrás en brokers que hacen lo mismo que hicieron conmigo en este evento de Forex y dicen, oye, mira, yo voy a ser el que te dé los 100.000, yo comisiono de todas las transacciones que se hagan y tú vas a ganar pasta del cobro de las evaluaciones. Como sabemos que hay alrededor de un 7% que son los únicos que son capaces de ser lo suficientemente rentables como para conseguir ese dinero, pues sabemos que el negocio es rentable y es interesante. Pero ¿qué pasa? Que ahora cada vez más hay traders y hay personas que están siendo capaces realmente de capitalizar y de tener un ingreso que no serían capaces de tenerlo con su propio dinero, capitalizando gracias a estas empresas fondeadoras. Y de hecho las firmas propietarias han visto el negocio y se han dado cuenta y han dicho, ¿qué coño hacemos poniendo nosotros pasta también? Vamos a capitalizarnos con las evaluaciones. Entonces ahora ya existe la opción de estar con ambos tipos de hecho, creo que no sé si se va a poner en la descripción, pero tenemos una clase gratuita en la que enseñamos cómo hacer trading con firmas propietarias, con empresas fondeadoras y que, bueno, de alguna forma, pues que alguien que esté interesado en el proceso de capitalización de trading gracias a este fondeo, ¿no? Y que puedan escalar, pues por lo menos que aprendan y que lo puedan ver como una oportunidad. Lo dejamos aquí abajo y que le echen un vistazo, sí. Vale, o sea que si te entiendo bien, el modelo que he visto que tienes de la academia funciona un poco como filtro, ¿no? De formarlos antes de darle acceso a ese capital que entiendo que te lo pone una empresa de fondeo externa. Sí, es decir, la metodología de descubrimiento del precio, es decir, de trading, que realmente la puedes ejecutar con tu propio dinero, con capital de fondeadas, en largo plazo, en el corto plazo, es decir, puedes usarlo donde tú quieras, viene directamente de una firma propietaria. Es decir, es una metodología de uno de los mejores traders de Estados Unidos. Uno de nuestros formadores es trader profesional y el tío está dentro de lo que es esa firma propietaria trabajando. Y lo bueno es que esa metodología viene es decir, esa persona además viene de trabajar de la firma propietaria más grande de Estados Unidos, ¿no? De la más importante. Por tanto, partiendo de esa metodología que es transversal, horizontal, luego yo mi especialización es en el mercado de pares de divisas, en el mercado de Forex he estado 5 años. Entonces, claro, hay una adaptación de una metodología extraordinaria a un mercado de divisas. Mi socio es un tío que maneja la parte de futuros, es espectacular. Yo controlo criptomonedas y controlo medium caps en acciones. Se adapta. Y se van creando verticales donde tú puedes generalmente fondearte o consigues fondearte y convencer a estas empresas o estas firmas propietarias de que eres consistente, de que eres capaz de generar un ingreso recurrente, de que pueden confiar en ti. Al principio no te van a dar dinero real, sino que te dan una cuenta de demo, aunque luego te pagan con las ganancias porque tienen capital para pagarte, pero eventualmente cuando ya eres lo suficientemente consistente y nosotros nos metemos de lleno en que seas lo suficientemente consistente como para financiarte, ya estas firmas o estas empresas fondeadoras te pagan un salario, te pagan 4.000, 3.000, 4.000 dólares al mes, te dan un porcentaje ya súper elevado del dinero que ganas, un 70%, un 80%, a veces hasta 90%, eso es una locura. Y ese es el... Vale, pero una pregunta, la transacción de la confianza, o sea, de la confianza que deposita
en el partner, la empresa que provee la cuenta de fondeo, ¿la pone directamente en lo que es el trader, o sea, lo que es tu alumno, o la pone en ustedes como academia por la metodología? Vale, o sea, que se juzga uno por uno, por separado. O sea, en 6 meses hemos conseguido, o sea, los alumnos han conseguido fondearse $12 millones. Es decir, que el sumatorio de todos los alumnos han conseguido 12 millones para poder gestionar. Y es la misma firma la que les da los 12 millones. Y entonces ellos ya tienen unas reglas. Y nosotros con la metodología nos encargamos de que sean consistentes. Hay diferentes fases. Por ejemplo, las empresas fondeadoras, que es una forma de capitalizarse no rápida, pero por lo menos escalable, para luego poder invertir patrimonialmente en esos verticales. Hay unas reglas que es, por ejemplo, tienes primero evaluación. Luego tienes un proceso de consistencia. Es decir, a ver si te has pasado la evaluación en 3 trades, en 3 operaciones, entonces no tenemos suficiente información sobre ti como para saber si esto sí es suerte o si realmente es consistente. Por tanto, te meten reglas de consistencia. Algunos te meten reglas de no deberías tener en el cómputo global de todos tus beneficios en una operación, no debería ser una operación el 30% de todos tus beneficios para que no sean operaciones que sean, vamos a decir, pues un golpe de suerte. Lo que pasa es que te limitan generalmente a cerrar los trades muy pronto y eso es una putada. O tienes aquellos que te dicen, mira, tú haz trading el tiempo que quieras, pero solo me tienes que demostrar que hay 10 días que me haces más de $200. Entonces, si tú en 10 días, el tiempo que tú quieras tardar, me haces un sumatorio, no tiene por qué ser concatenado, de $200 durante 10 días, entonces te pagamos lo que tú quieras y ya puedes empezar a hacer lo que tú... Porque ya tenemos 10 operaciones más 3 o 4 que te has hecho, 14, suficiente muestra como para considerar que eres consistente. Vale. Félix, para terminar, una pregunta al respecto de curiosidad personal. El tema de las empresas de cuentas de fondeo y demás, esto funciona un poco como las compañías de seguros. O sea, hay una empresa por detrás mucho más grande que provee liquidez. Sí, normalmente suelen ser brokers. Vale. Los que están detrás. Vale. Y entonces se monta una cuenta de fondeo que puede nutrirse de la liquidez de eso. Entiendo que creando una situación win-win con la empresa matriz y luego ellos pues tienen que encontrar esos partners que quieran utilizar las cuentas de fondeo y que los consideren aptos, ¿no? Sí, todo depende del tipo de producto. Vale. Es decir, por ejemplo, en el mercado de CFDs, que son contratos por diferencia, que son sintéticos, que lo que hacen es replicar el precio del activo subyacente, que están prohibidos en España. Ahora la CNMV, como bien hablamos, dentro de lo que es un pensamiento libertario, la CNMV se ha metido aquí precisamente a limitar esta actividad porque había mucha mala praxis por parte de brokers que te metían ratios de apalancamiento de 1,100, 1,500, incentivaban a que metieras mucho dinero, o sea, que metieras dinero y te apalancaras mucho, porque si metías 600 o $1,000 y los multiplicas por 100, entonces puedes hacer otros 1.000 o 2.000, entonces al final la gente pierde dinero. De ahí viene la mala fama del trading, porque estos brokers incentivaban a eso. Yeah. Y en el mercado de CFDs, por ejemplo, tienes a proveedores de liquidez por detrás, que algunos son fiables y otros no, ¿vale? De ahí también vienen que las propias firmas propietarias, las más relevantes del mercado de CFDs, ellas mismas tienen la propia licencia. ¿Y la liquidez? Y la liquidez. Vale. Es decir, y ahí eso es un factor determinante. Es decir, a la hora de seleccionar, por ejemplo, una empresa fondeadora en CFDs, tienes que trabajar siempre con aquellas que no estén montando eso como un negocio que eventualmente dejen de pagar a sus traders porque se han encontrado con que haya... Es que con que haya más de un 7-10% de traders que ganen dinero, arruinan a la empresa. ¿Vale? O tienen realmente un formato detrás de brokeraje que también ganen dinero, comisiones, y que además tengan un modelo de negocio por fuera y que además estén hipercapitalizadas y estén bien hiperpreparadas y que además tengan el incentivo de que realmente sí que busco un trader ganador, ¿vale? Es decir, que quiero que gestione el capital para mí. Al final acaban pasando como MyForex Funds, que MyForex Funds llegó a un punto en el que dijo esto no es rentable y tengo que empezar a hacer operaciones contra mis clientes. Y por eso la SEC se metió y por eso ha generado ese revuelo en torno a las empresas fondeadoras, porque en el ámbito de la supervivencia los incentivos de MyForex Funds es, bueno, somos grandes, somos famosos,
nadie nos va a criticar, nadie va a pasar nada, seguimos pagando. La gente sigue diciendo, es que yo sigo pagando, sí, pero a costa de operar contra sus clientes, ¿no? Ya. Y luego está la parte de futuros. Es decir, tú tienes prop firms o tienes firmas propietarias, empresas fundadoras de CFDs, que mi recomendación es buscar aquellas que tengan su propia licencia de broker. Y luego tienes la de futuros, que generalmente las de futuros suelen ir directamente a la liquidez de la bolsa de Chicago, es decir, del CME o del NYMEX o del tipo de futuros que estés operando. Entonces las de futuros tienen tienen más autoridad y mejor prensa, porque primero el mercado de futuros es más serio, segundo la liquidez la provee directamente el mercado de Chicago, y tercero son prop firms que están en Estados Unidos, la mayoría. Por lo tanto, cumplen a rajatabla todas las reglas de brokeraje. No hay reglas de firmas propietarias, pero con Donald Trump ya te digo yo que habrá algo ahí potente. Se vienen cositas, ¿no? Sí. Muy bien. Pues Félix, ha sido un placer hablar contigo, muy interesante y creo que muy útil también para mucha gente. Y nada, ahí echaremos un vistazo. Muchas gracias, Pedro. Muy bien, un placer.